Saludamos al licenciado Cristian Zurita, uno de los más destacados periodistas en el área de investigación en el país. Él trabaja fundamentalmente ahora para el portal Periodismo de Investigación, que acaba de lanzar una nueva investigación hace muy pocos días con el sugerente título de El retorno de la Senaín. Periodismo de Investigación ha señalado contar con información brindada por colaboradores del correísmo que dan cuenta de que una agencia de inteligencia extraoficial dirigida a través de los cánones e intereses del correísmo estaría funcionando en Ecuador. Le damos la bienvenida y quisiéramos conocer más detalles sobre esta denuncia. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Un saludo a todos los oyentes y quienes nos están viendo a través de este espacio. Bueno, este es un tema a que nosotros lo hemos podido plasmar en base a que hemos podido probar la existencia del informe que es oficial, ¿sí? Y hemos podido tener acceso y informarnos de primera mano con los autores del informe, ¿no? Así que entendemos que es oficial, ¿sí? Y que efectivamente se basa en información existente y real, verosímil. Por tanto, está publicado con nuestro sello, con nuestro nombre y con nuestra responsabilidad. Y entiende y explica a que todo el grupo de personas que en su momento fueron o constituyeron la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, junto con Romy Vallejo, un hombre extremadamente cercano al expresidente de la República, Rafael Correa, y otros, han constituido, ¿sí?, una SENAIN paralela con el objeto de apalancar la campaña de Andrés Arauz, ¿sí?, a través de diversas formas y tendencias de propaganda política, que ellos pues efectivamente son expertos y a través de redes tienen la posibilidad, mediante todos los instrumental tecnológico que tienen, de generar tendencias favorables a esa candidatura. ¿Basados en qué? Primero en mentiras y segundo en el ataque a ciertos grupos que ellos han identificado como traidores y detractores, ¿sí? Quienes efectivamente primeros van a ser atacados son los llamados traidores, donde están todo el grupo de exfuncionarios que colaboraron con el expresidente Correa en su gobierno y que dieron un giro para apalancar el gobierno de Lenín Moreno, sí, que es el del fin de Rafael Correa. Y luego, pues, quienes se han opuesto directamente a la política, a la forma de proceder y las políticas públicas que consideraron en su momento el gobierno de Rafael Correa junto con quienes intentan ahora retomar las riendas del poder a través de Andrés Arauz. Así que de tal manera lo que se evidencia es que existen recursos económicos, ingentes recursos económicos, para juntar a un grupo de personas que ya se encargaron de trabajar temas sensibles de estrategia y de inteligencia de forma muy siniestra, ¿sí? Porque eran quienes perseguían, porque eran quienes acosaban, porque eran quienes hacían el seguimiento de opositores, periodistas, activistas y de todo aquel que de alguna manera pueda poner en peligro la palabra de quien fue el presidente de este país. De eso se trata este reportaje y entendemos que ha causado muchas molestias, mucha preocupación y sobre todo mucho nerviosismo dentro de UNES, sí, Unión por la Esperanza, porque entienden que la información no es sesgada y está muy cercana a la verdad. La intención fundamental sería, en definitiva, manipular a la opinión pública a través de acciones propagandísticas, a través del manejo de informaciones falsas, conocido mundialmente como fake news, o va más allá, también insertarse o intentar hacerlo en entidades públicas y a lo mejor en las de control electoral. Bueno, lo que se ha entendido y lo que señala, y tal vez es lo más preocupante del informe, es que están llamando a todos aquellos vasos comunicantes que son afines al gobierno, al ex gobierno de Rafael Correa, ¿sí? Y que les permitan obtener información de ellos de cómo está actuando el actual gobierno, ¿sí? Es decir, intentan reactivar los vasos comunicantes que se encuentran aún en el gobierno. Todos sabemos que el gobierno de Lenin, sí, es un paria, es un hijo
es un hijo no querido, indeseado del correísmo, y pues que allí están insertos muchas personas, sobre todo en la policía. En el informe dejamos evidencia de que existe la participación directa de un oficial en servicio activo que ha jugado un papel preponderante dentro de la inteligencia, que es el oficial Cortés Pepinos, ¿sí? Y que pues colaboró directamente con grupos de inteligencia para este y el anterior gobierno, y de otros pues que directamente han sido vasos comunicantes de la corrupción directamente ligado a temas de Seguro Sucre, por ejemplo, Gustavo, ¿sí? Que por allí tiene que investigarse y hay unas líneas clarísimas de flujo de recursos económicos que ponen en peligro esa campaña, porque si es que se empieza a investigar quién les está dando recursos económicos, podemos obtener en los próximos meses importante información y grandes sorpresas. Prácticamente todo estado, todo país en el mundo tiene sus cuerpos de inteligencia para tratar de diagnosticar, de anticiparse a determinados fenómenos que puedan estar, sobre todo, pretendiendo actuar en contra del interés público. Pero estos tienen también tergiversaciones y aberraciones, como hemos visto en tantos países del mundo, y en Ecuador se dio en forma muy drástica en los últimos tiempos. ¿Cuál es la evaluación que puede hacer periodismo de investigación sobre lo que ha sucedido en este ya postrímero gobierno de Lenín Moreno en este tema? Bueno, de lo que entendemos es que el sistema de inteligencia, que ahora se llama Centro de Inteligencia Estratégica, cuando las primeras autoridades de este nuevo ente estatal tomó las riendas, se dio cuenta que los equipos que existían ya, no, ya habían desaparecido, ¿sí? Los equipos Entonces, físicos. exactamente, entonces mandó a construir y a elaborar nuevos programas que se encarguen justamente de lo que estamos hablando, ¿sí? Un seguimiento de redes, un sistema de interceptación que todavía no ha sido entregado y que le ha costado dinero, importante dinero. No es que existen sobreprecios de allí, pero ahí existen otro tipo de delitos, de problemas, como el caso de acoso, la ilegalidad para poder acceder a información privada de los ecuatorianos, indistintamente de su condición y deseo político, ¿no? Pero la realidad es que existía una gran cantidad o una vasta capacidad tecnológica para investigar y seguir a detractores del anterior gobierno. Eso se trató de implementar en el actual gobierno porque se dieron cuenta que los problemas internos, ¿sí?, generados y las posibilidades de desestabilización son más grandes que los problemas externos. Entonces tiene que ser un sistema de inteligencia y la que existe de forma regular, es decir, la que se maneja bajo los cánones de la ley, que son los equipos que funcionan junto a la Fiscalía General del Estado, no son suficientes para entender o poder hacer un trabajo o tener mayor información de las potenciales debilidades y complicaciones que puede sufrir el gobierno. Así que se ha visto en la necesidad de contratar proyectos que todavía no son entregados, siguiendo la misma lógica que tuvo el gobierno de Rafael Correa. Es decir, ahí vemos una extensión y un problema que no ha podido ser solucionado y graves problemas en lo que significa la vulneración de los derechos personales de todos los ecuatorianos, por más polémicos que puedan ser. ¿Sí? Esta organización paralela extraoficial de espionaje, según el reportaje de ustedes, tendría algunos objetivos, entre ellos, en primera línea, objetivos electorales, es decir, la competencia en estas elecciones. Pero hay otros que, según la propia investigación, lo identifican como detractores y traidores. ¿Contra quiénes fundamentalmente irían estas acciones? Bueno, son algunos, sí, son algunos. Nosotros hemos identificado, aquí tengo justamente algunos nombres. Sí, por ejemplo, en el caso de detractores está María Paula Romo, que le han calificado con el código BALA, ¿sí? Está la fiscal Diana Salazar con el código Impulso, está Juan Sebastián Roldán, está la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Altamaín, está el procurador Íñigo Salvador, ¿sí? Está el actual secretario de Inteligencia, Juan Sebastián de Hobbit, ¿sí? Está el periodista Anderson Boscán, está el propio Fernando Villavicencio, a quien le dieron el código Soplón, y está Carlos Vera, ¿sí?
Y pues hay otro grupo que es el de traidores, en el que consta Pablo Celi, está el presidente de la Asamblea César Litardo, está el ex director del IES Paul Granda, está Johanna Pesantes, está María Fernández Pinoza, está también el el expresidente de la Asamblea José Serrano, a quien le dieron el código Goliat, y también está incluido Iván Granda. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Yo debo entender que debe existir una intención de ataque reputacional hacia ellos, ¿sí? Que permita perjudicar también al actual gobierno y sus malas políticas, porque todos debemos reconocer que sus políticas han sido desastrosas, y con eso también la posibilidad de apalancar una posibilidad y una nueva esperanza política, como ellos lo llaman, para ganar adeptos, votantes y tendencias. Esas son Cuenta, los cuenta objetivos. esta iniciativa o este proyecto con el conocimiento pleno y la aprobación del señor Andrés Arauz. Y de paso, cuéntenos, ¿quién es Andrés Arauz? A ver, esto tiene que tener conocimiento efectivo del candidato, sobre todo porque de por medio se encuentra el señor Santiago Díaz Asque, ¿sí? Santiago Díaz Asque en el correísmo, todos los conocemos, esto no es nuevo, Gustavo, o sea, era parte de este grupo que efectivamente generaba tendencias de pensamiento a punta de garrote, ¿sí? O sea, Santiago Díaz es un garrotero, ¿sí? Y este hombre que ordenó una golpiza contra el periodista Alfonso Pérez de Ecuador en Vivo, ¿sí? Es ahora el procurador del binomio Arauz-Rabascal, ¿sí? Arauz, de alguna manera, es escogido por Rafael Correa, ¿sí? Porque todos sabemos que aquí no es que existen primarias y que se escoge a un candidato por sus bondades y por su capacidad histriónica o por sus condiciones de presentarse ante el público políticamente. Lo escoge porque es un títere, ¿sí? Por eso lo escoge. Lo escoge porque cree que tiene ciertos conocimientos de economía y porque cree que lo puede manejar, ¿sí? Tal como lo hizo con el candidato Lenín Moreno en su tiempo, ¿sí? Ahora, Arauz, que tiene aparentemente una muy buena formación y viene de una familia que entiende y conoce muy bien temas petroleros, pues sobre todo ha sido una persona que ha sido eh, muy voluntariosa, creo que es la palabra correcta, y poco crítica a las decisiones y políticas que en el gobierno anterior se tomaron. Entonces, como es un hombre que no pone peros, ¿sí? Fue elegido. Por eso está de candidato, ¿sí? Porque si nosotros consideramos, primero, su capacidad para llegar, no la tiene. O sea, no la tiene. O sea, porque para llegar a una candidatura hay que pelearla dentro de un movimiento, dentro de un partido, ¿sí? Y pues esto es elegido a dedo, ¿sí? Y luego apalancado por un hombre que es más ecuánime, más centrado y que tiene un mejor discurso como el señor Rabascal, que pues conoce muy bien el morenismo, entiende perfectamente el correísmo, ha tenido contratos y pues creo que tiene un horizonte más amplio que el propio Arauz. Arauz, de lo que podemos dar cuenta, es un hombre que tiene un horizonte político así como muy estrecho, ¿sí? Tiene unas ideas extremadamente cortas y a largo plazo, lo que es un problema para este país. Este país lo que necesita es amplitud, este país necesita libertad y no la serie de obstáculos económicos y posibilidades de políticas que nos están queriendo vender. Ahora, ¿Cuál es, dicho sea de paso, también digamos, el tejido social en el cual se mueve el señor Andrés Arauz? ¿Tiene efectivamente nexos con la familia Espinel y los varios actores con este apellido, ya sea como primero o segundo apellido que estuvieron en el gobierno de Rafael Correa? bueno, de hecho se están ya dejando en evidencia las relaciones que tiene con su familia política y las relaciones que tiene por parte de su lado materno. Por En allí los está Jorge Glass también, me parece que es de Espinel. Entonces, ahí hay una condición y una claridad que pues evidencia todo este lado, el lado oscuro y lo peor del correísmo, ¿sí?
Y eso es verdad, o sea, y justamente estábamos revisando información que ya se está haciendo pública de los contratos que ha logrado obtener su madre política eh, y su familia directa a través de una empresa de Agencia de una agencia de viajes. viajes, una agencia de viajes. O sea, es decir, esto se va acrecentando y va a ir, digamos, increciendo, por decirlo de una manera casi musical, Gustavo. Y por el otro lado, yo creo que tiene una gran formación por parte de su padre. Es una persona a la cual yo le tengo un enorme y profundo respeto. De hecho, compartimos la coautoría de uno de los primeros libros que critica muy fuertemente el correísmo, ¿sí? Y es un hombre que conoce y sabe mucho de petróleo y que de hecho ha puesto en evidencia grandes casos de corrupción del gobierno de Rafael Correa. Así que esperamos que en cierto momento tenga la capacidad y la lucidez que tiene su padre, ¿sí? Para actuar con independencia y con criticidad a lo que ha sido uno de los peores gobiernos. Esperemos que sí. Lamentablemente es un chico muy joven, Gustavo, y lo digo chico porque yo también ya tengo mi edad y puedo mirar en retrospectiva las condiciones en las cuales se ve que no tiene aún la madurez y la capacidad para pensar las complejidades de un pequeño pero extremadamente complejo país. En medio de todo esto, en estos días, licenciado Zurita, se ha dado un sui generis pedido de 12 presidentes, entre ellos 4 o 5 relacionados con la denominada Revolución del siglo XXI, intercediendo por Rafael Correa ante la Interpol, a lo cual se han sumado 5 otros condenados aquí en el país relacionados políticamente con el correísmo o excontratistas del gobierno. ¿Qué le parece a usted ese hecho? Era previsible, yo creo que es previsible y creo que el gobierno y la justicia, sobre todo, debe andar con pasos claros, lentos, muy lentos, pero firmes, ¿sí? Gustavo, mi apreciación personal es que ni a la justicia, ni a la fiscalía, ni al gobierno, ni a nadie le interesan extraditar a Rafael Correa. Es mejor tenerlo afuera que tener un problema acá dentro, ¿sí? Entonces, es mejor que vayan dando los pasos correctos para que si en algún momento puede regresar al Ecuador, lo sea en condiciones firmes, pero no cometiendo los errores para que una serie de expresidentes y presidentes se alineen a su favor. Considerando de que Interpol además tiene que cubrir temas de pronto como más difíciles y complicados, como es lavado de activos, como es narcotráfico, como es criminales y terrorismo, frente a un presidente que aparentemente aparece en medios y parece una persecución política, ¿sí? Ese es un verdadero problema que hay que medirlo y creo que ni la justicia ni el gobierno han dado los pasos correctos. ¿A qué me refiero? Que si es que lo quieren traer, efectivamente tienen que hacer un trabajo internacional de convencimiento público de que Rafael Correa es un delincuente y que tiene que venir a pagar al país. ¿Sí? Pero si no existe eso y existen unas peticiones que todavía ni siquiera se entienden con claridad a nivel internacional, pues siempre va a ganar. El Ecuador nunca ha sido noticia y no tiene por qué serlo ahora, a pesar de que aquí exista el laboratorio de corrupción que ha logrado desmadejar buena parte de la corrupción de los gobiernos bolivarianos se encuentra aquí. Y no se ha podido vender una historia clara como lo poderoso que es el caso Arroz Verde. El caso Arroz Verde en la región y tal vez en el mundo es uno de los más poderosos para explicar la corrupción y sin embargo no han tenido la posibilidad de hacerlo. Si es que se logra explicar y se logra razonar internacionalmente los motivos por los cuales tiene que venir al Ecuador y pagar su pena, ¿sí? Puede que con el tiempo se cambie esa figura, pero mientras tanto lo que vamos a encontrar, ¿sí? Es un muro de todos estos grupos relacionados al centro, hacia la izquierda, pregonando y pues apalancando una supuesta persecución que no existe contra él. Culminemos con un último caso que involucra también al actual gobierno, el caso hospitales. Tanto lo que se hizo en hospitales públicos en el país como la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eh,
por este tema. También María Paula Romo estará, no sé si el lunes o el martes, en la Asamblea, asistiendo a un juicio político allí. Entre las evidencias se ha incluido alguna conversación recibiendo una denuncia. María Paula Romo, que el asambleísta que lleva adelante el caso dice que es suficiente para involucrarla. ¿Cómo mira en todo caso usted este juicio a María Paula Romo y la manera en que el caso de los hospitales, la entrega a grupos externos, a mafias de los hospitales ecuatorianos, está siendo manejado desde la justicia? Lamentablemente, la censura a la ministra María Paula Romo no va por el tema de los hospitales, cuando el tema real por el que debía haber sido llamada a juicio político era por ese. Ella va a juicio por sus desempeños, que yo no creo que fueron desacertados en el pasado octubre de 2019. Y sin embargo, la posibilidad de que sea mm, interpelada por los temas de los hospitales va a quedar efectivamente dirigido a un segundo plano. Eso es un grave problema que lamentablemente la Asamblea no va a poder cumplir y va a dejarnos un hueco enorme a todos los ecuatorianos. ¿Sí? Sí. Nos queda que efectivamente la justicia pueda actuar con solvencia y la Fiscalía puede hacer un trabajo pero el trabajo de la Fiscalía también está como atacado por todos los flancos. Yo ayer le podía escuchar al defensor de Paul Granda, sí, que es su padre, en el cual hacía una serie de referencias, no acusando a la fiscal general, sino acusando a la fiscal del caso, sin darse cuenta de que efectivamente la fiscal del caso de alguna manera representa la voz de la fiscal general. ¿Sí? Intentaba no pelearse con el Contralor General del Estado, ¿sí? Porque sabe que efectivamente necesita del Contralor General del Estado para emitir en algún momento algún tipo de informe en el cual prácticamente el señor Granda no salga perjudicado. Ahora, entre la Contraloría General del Estado, ¿sí? Y las necesidades de sobrevivir del gobierno es como que prácticamente están en el mismo barco y yo veo muy difícil que puedan intervenir acusando a la actual ministra María Paula Romo. Sí, Y yo, aparentemente la evidencia que se ha introducido en este caso para consideración de la Asamblea es sumamente débil. Y está y también la situación de Paula que ni Romo siquiera creo que coidearios de los asambleístas que llevan adelante el caso aparentemente van a apoyar con el voto. tiene María Paula Romo la suficiente capacidad narrativa como para destruir, ¿sí? Esas ponencias que estos asambleístas de segundo pelo intentarán interponer. Sí, esa es la realidad. Así que yo creo que es posible que tengamos narrativamente a un gobierno triunfante a través de la voz de María Paula Romo, pero ese triunfo de María Paula Romo en la Asamblea efectivamente significa una tremenda derrota, ¿sí? Primero, en lo público, ¿sí? Porque efectivamente ella es responsable directa del gran reparto. Por supuesto que sí, eso es real. O sea, yo puedo tener empatías especiales con la ministra, ¿sí? Pero que efectivamente es una protagonista esencial en el reparto de hospitales, tal como lo es el señor Granda, ¿sí? Tal como es el presidente de la República y tal como es el señor Cuesta, efectivamente. Yo miro con mucha tristeza, de que desde lo político esto no va a ser interpelado, ¿sí? Y tal vez nos quede ciertas líneas en la investigación judicial que adelanta la Fiscalía en la que tal vez se pueda conocer algo de la verdad y los responsables sean sancionados. ¿Cómo mira la defensa de Paul Granda a la cual usted se ha referido? Paul Granda en declaraciones públicas incluso dice en síntesis que en el IES prácticamente él no hacía nada. Se pinta como un invitado de piedra, llega a decir que los hospitales, su administración, eran autónomas, que lo único que se tiene en su contra es su nombre en una bitácora en un edificio. Pues, entonces estaba sentado calentando el puesto. O sea, lo que hacía Paul Granda era estar sentado, calentando el puesto, mirando cómo los Bucarán se llevaban el presupuesto del Teodoro Maldonado Cargo en menos de 5 meses en el 2019. Y se quedó callado. O sea, mire, el caso de Paul Granda, ¿sí? Va a ser paradigmático porque no tiene capacidad de defensa. O sea, porque los hechos directamente llevan
a una línea, ¿sí? Dentro del pasillo de este caso se abre una puerta y está el señor Paul Granda, ¿sí? Como principal responsable de toda esta brutal rama de corrupción que le ha costado tantas vidas a los ecuatorianos, ¿sí? Si existe un responsable y si hay alguien manchado con la muerte de tantos ecuatorianos, es Paul Granda. Así que no le va a tener fácil, por mejor defensa y por enorme reputación que pueda tener su padre. ¿Sí? Aquí yo respeto, ¿sí? Pero en estos dos puntos discrepamos totalmente. ¿Sí? El señor Paul Granda es uno de los hombres más deleznables y corruptos de este país, ¿sí? Y tendrá que pagar las consecuencias de sus acciones. Gracias por habernos atendido, licenciado Zurita. Un gusto, Gustavo. Muy buenas noches. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita del portal Periodismo de Investigación.